Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de joyería de papel, como este anillo que hicimos ya hace algún tiempo en el canal. Este anillo está hecho de capas de papel apiladas una sobre otra. Aquí se los muestro nuevamente, en caso de que no lo hayan visto o que sí lo hayan visto y se hayan quedado con ganas de el juego completo de joyería para este anillo. Pues en este video vamos a hacer lo que son los aretes y un dije para hacer juego con el anillo. Para ello nuevamente vamos a utilizar cartulina café mezclada o intercalada con papel de revistas. Este es reciclado. Para empezar, en este caso vamos a hacer tiritas de todo el papel que vayamos a usar. Aquí estoy asegurando un par de hojas a mi mesa de trabajo para que sea más fácil cortar tiras de 1/4 de pulgada aproximadamente. Estoy auxiliándome de esta regla que es súper ancha y es muy útil para hacer cortes. Y pues básicamente es ir cortando tiritas. Aquí no me quedó tan bien la primera. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer juego de tiritas. Estas fueron 3 hojas que apilé juntas. Y pues vamos a continuar cortando. Hice el mismo proceso con las revistas, con las hojas de revistas. Estas ya me quedaron mejor. Y aquí ya tengo todos mis papelitos listos. Si no queremos estar cortando, podemos también usar serpentinas. Y ahora voy a hacer una herramienta casera con un mini taladro manual y un par de agujas de Shakira. Esto para simular lo que es una de las herramientas usadas para filigrana. Aquí estoy uniéndolas con un masking tape para que sea más fácil fijarlas en mi mini taladro manual y que no estén bailando. Tuve que ajustar un poquito el grosor de la cinta para que se atorara, pero no tanto como para que no entrara. Aquí ya logré obtener el grosor adecuado y aseguré con pues esta como cabeza de tornillo que tiene el mini taladro. Ahora voy a introducir la punta de una de las tiras de papel y voy a agregarle un poquito de pegamento en barra para que se pegue esa pestañita que dejé de 5 milímetros. De lo contrario, como que no empieza a enrollar el papel. Entonces esto nos va a facilitar un poco el proceso. Aquí me estoy asegurando de que quede bien pegado. Y ahora comenzamos a enrollar. Aquí podemos ver cómo empieza a hacerse ya nuestro rollito. Antes de avanzar voy a agregar pegamento. Esto es pegamento con agua. Es razón 1:1 aproximadamente. Y pues vamos a continuar enrollando. De este modo, al mismo tiempo que vamos enrollando, se va adheriendo el papel a el rollito adyacente o que va quedando en el centro. Y pues vamos a repetir el proceso con todas nuestras tiritas de papel, intercalando pedacitos o tiras de cartulina, la cartulina café, para que se vea el color. Aquí estoy haciendo un close, una vista más cerrada de cómo es el proceso. Aquí podemos ver cómo se va enrollando y cuando me acabo mi pegamento aplico un poquito más con un pincel. Siento que es más fácil aplicarlo con pincel que con la mano. Y continuamos hasta que podemos ver que gradualmente nuestro rollito va aumentando. Aquí estoy agregando otra tirita de manera que quede un sándwich o que quede en medio de lo que es la tirita que ya está adherida al rollo y el rollito. Siento que así va a quedar más fácil, más protegida y no se va a zafar fácilmente. Aquí ya podemos ver el progreso, van como unos, que será casi 1 centímetro, aquí ya va como 1,5 centímetros. Y si pueden ver, también tiene tonos cafés, que es la cartulina café que les comentaba que fui intercalando. No seguí una regla en específico, simplemente como que trataba de dejar una distancia probablemente de un par de, tal vez unos 3 milímetros entre cada capa para intercalar la parte café.
Y aquí estoy aplicando todavía más pegamento. Aquí ya no estoy utilizando lo que es la herramienta que hicimos para filigrana, ya lo estoy haciendo a mano alzada, digamos, a mano suelta. Y aquí me estoy auxiliando de la mesa para que no se me vaya chueco. Aquí ya está bastante avanzado el proceso. Incluso se ve un poco el pegamento, pero no se preocupen, ese lo vamos a terminar lijando. Y aquí ya terminé mi figura, mi rollito, que ya no es rollito, es más como parece una moneda. E hice 3, como les comentaba, vamos a hacer tanto los aretes como el dije, y podemos ver que es bastante resistente. Y ahora con una lija del número 60 vamos a tratar de que quede la superficie lo más lisa posible. Me tardé como 20 minutos en cada una para llegar a este resultado, que se ve pues ya bastante bien. Y de todos modos, yo para darle un poquito de mejor acabado apliqué nuevamente el lijado, pero ahora con una lija más fina de 120, y pues invertí como 15 minutos en cada uno. Y finalmente para los costados utilicé esta, no sé de cuánto sea, la verdad la tenía por ahí guardada, de ser como de 1,80, y más que nada porque quería que el papel tuviera esta textura, esa figura irregular, que no se viera nada más la tira de papel, sino que se vieran las capas del mismo. Y bueno, ahora vamos a utilizar esmalte de uñas para recubrir primero lo que son las orillas, o el bisel. Sí, sería el bisel. No, bisel no. Bueno, el chiste es que le di 5 pasadas de barniz, y así es como se ven ya mis 3 joyas. Y ahora para la parte circular, para el área circular, voy a utilizar resina epoxi. Esto es opcional, pueden ustedes seguir con el barniz, pero yo quise darle como que un brillo extra que a veces logramos solamente con la resina epóxica. Aquí ya había mezclado previamente mis 2 partes de resina, apliqué un poquito sobre cada uno y lo empecé a distribuir con un palillito de esos que se usan para brochetas, y esto lo hice de poquito en poquito para que no se fuera a derramar. Aquí estoy, como les comentaba, tratando de que la resina esté sobre toda la superficie del ariete, y posteriormente, auxiliándonos de un encendedor de cocina, vamos a aplicar calor. Esto más que nada es para eliminar las burbujas. Y aquí ya tengo mis 3 joyas cubiertas con resina epoxi. Esperé 12 horas por cada lado, y aquí ya tengo la joya cubierta en su totalidad por ambas caras. Así es como se ve. Oscureció tal vez un poquito el papel con la resina, pero no le veo mucho problema. Se sigue viendo bastante interesante y se distinguen las capas de papel. Ahora vamos a hacer vamos a hacer un agujero en cada uno de los aretes con este mini taladro manual. Aquí estoy calculando la altura. Aquí les recomiendo que tal vez lo hagan mejor con un taladro eléctrico, ya que con el taladro manual empecé como a empujar en vez de taladrar, entonces para el otro lado levanté un poquito la resina sin querer, eso porque estaba empujando en vez de taladrar. No sé si se note o se entienda la diferencia entre taladrar y empujar. Pero bueno, aquí ya tengo mis 3 piezas perforadas. Y para el dije simplemente voy a utilizar esta cuerda que, bueno, aquí en México la conocemos como cola de ratón. Y voy a pasar esta cuentita de metal, que son separadores de joyería, o bueno, se llaman separadores, así los conozco por acá. Y para los aretes vamos a hacer igual un poco de magia, como vieron. Y aquí ya tenemos nuestros aretes. Igual utilicé el mismo tipo de separadores, simplemente les puse los arillos. La verdad no soy muy buena con los alambres, entonces no les compartí todo mi sufrimiento y demás, pero bueno, básicamente es ponerles el arillo a través del orificio que hicimos previamente.
Y pues bueno, así es como se ve nuestros aretes y nuestro dije. Se ven bastante interesantes y pues en realidad es una artesanía que no tomó bastante tiempo. Tal vez como en total serían, me parece que unos 20, 30, 35 minutos por pieza de lijado. Y tal vez sí unos 30, 40 minutos de estar enrollando. Y bueno, tal vez unos 30 minutos más de estar haciendo las tiritas de papel, pero pues si tienen serpentina se lo pueden ahorrar. Y pues bueno, es una muy buena opción de tener una joyería ecológica ya que estamos reciclando papel. Y pues bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Si es así, por favor denme un like, compartan, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.